Hola, buenas tardes. Soy Moses Von Calón. Estamos con ustedes para la presentación de nuestro nuevo bebé en nuestro canal de Twitch. Y vamos a hablar de varias cosas. Pero en primer lugar vamos a hablar de la asociación Aquarius Superviviente. Y estamos aquí para presentar nuestro canal en nuestro nuevo proyecto para hacer más integración en la comunidad de España y para integrar propio de los ciudadanos con los inmigrantes en España. Ese es el motivo del canal y vamos a presentar nuestro canal hoy, yo con mi compañero Usman y Moses. Vale, vamos a empezar. Primero hemos hablado del canal de Twitch Aquarius. ¿Qué es Aquarius? Desgraciadamente no es la bebida Aquarius. No es. Pero Aquarius es un barco, el famoso barco que llegó en España el 17 de junio de 2018, que fue un boom mediático. Gracias al presidente, nuestro presidente, el presidente de todos los españoles, Pedro Sánchez, nos recibe aquí los brazos abiertos. ¿Por qué? Porque nadie en Europa no quiso aceptarnos. Y bueno, hoy estamos aquí por la valentía que tenemos, por la integración que queremos, por la vida digna que buscamos. Hemos intentado y logrado crear una asociación del nombre de Aquarius Superviviente. Aquí, mi compañero os va a explicar bien de qué se trata la asociación y la historia de Aquarius, el famoso barco que hoy en día todo el mundo en España prácticamente sabe. Pues muy bien, háblanos un poco del barco y de lo que viviste en el barco. Como mi compañero estaba hablando, Aquarius no es una bebida, es un símbolo de representación de los inmigrantes que llegaron a España día 17, 2018, junio. Es muy importante para recordarnos este día y continuar para dar gracias de la humanidad que da el gobierno y los ciudadanos de aquí para acoger a los inmigrantes. Entonces, Aquarius es un símbolo, una puerta que está abierta para todos los inmigrantes, da igual su color, su sexo o su edad, da igual. Y somos de aquí y nosotros planteamos este proyecto para dar más visibilidad y dar más voz para cosas que está pasando día a día, cosas día a día, y para dar más integración. Aquarius, somos de Aquarius de Supervivientes, que llegamos en la barco de 2018 en España, y estamos aquí en Valencia. Muchas de nosotros estamos aquí en Valencia, en la asociación está aquí en Valencia. Nosotros casi 4 años ahora estamos en España y estamos creando muchas puertas y muchas integración dentro de los ciudadanos y ciudadanas y dentro de nuestros compañeros de migrantes, y estamos dando más confianza a los inmigrantes para tener su voz propia y para piensa que nada es imposible, que puede ser hoy no tienes papel, pero eso no significa que no puedes mejorar tu vida en otras maneras. Entonces estamos haciendo muchas cosas como sensibilización en la escuela y muchas actividades que están en nuestros papeles que creo que a ustedes pueden gustar mucho. Por eso nosotros que este canal, que mi compañero que tiene muchas ganas de bailar, que baila mucho, tenemos clases de baile, intercambio de idioma,
muchas cosas. Entonces, bienvenidos a nuestro canal para ver cómo vamos a seguir en este país, para integrar en nuestra cultura de africanos y del mundo. No solo los africanos son inmigrantes, todas personas son inmigrantes, entonces todos somos supervivientes. Vale. Como decía Moisés, que para recordarse es el presidente de la Asociación Acuario Superviviente y miembro del barco Acuario Superviviente. Y igual sobre el tiempo podríamos contar un poco la historia, o si salen las preguntas ahí, vamos yendo preguntando. Pero para recapitular lo que dijo Moisés sobre la asociación, gracias a Dios la asociación es para lucrarse, es más para integrarse, porque en la sociedad valenciana, que desde que hemos llegado aquí estamos en Valencia, entonces podemos hablar bien, solo podemos hablar de Valencia. Hemos visto que somos apartados de la sociedad valenciana, como somos aparte. Y como persona, luchando por el derecho humano, hemos decidido que no, somos todos personas, somos todos humanos y vamos a intentar estar juntos en una lucha por la humanidad. Entonces la asociación se ha creado en este objetivo. Y luego es cultura diferente, que es la cultura española y luego la cultura africana, que hay varias, porque, ojo, parece que es mentira, pero hay gente que no sabe disociar África. Por ellos África es un bloque. No, África es muchísimos países. África es muchísima cultura. Y son varias culturas que se han encontrado aquí y que han hecho uno y que quiere interculturalizar con Europa. Porque esto beneficia a nosotros, pero también beneficia a ustedes. Y voy a volver un poco para atrás. Como hoy es el primer día, va a haber un poquito de fallo, pero es normal, porque estamos en aprendizaje. Y va a haber cosas que igual no es lo correcto, pero iremos mejorando. Y como decía, que pues el objetivo de Aquarius es la interculturalidad entre dos culturas, la nuestra y la de Europa, hacerlo uno al máximo posible. Entonces hemos decidido crear la asociación y además de eso crear el canal para poder vincular nuestro mensaje y luchar por nuestros derechos. Que yo creo que vivir dignamente a cualquier parte del mundo que hay un inmigrante. Y un poco el objetivo de la asociación. Y es como tú estabas hablando, que es como culturalidad. Es que nuestra cultura y la cultura de Europa es muy diferente, muy diferente. Entonces por eso creamos ese canal para la integración, multi-integración. Es que hay manera para nosotros dar visibilidad, y tenemos muchos talentos detrás, pero no hay manera para demostrarla. Entonces creamos este canal para todo que tienes talento, puedes demostrarlo, que aquí también no solo que ven los negros a esa interculturalidad. Pues acabamos de ver un mensaje que nos pregunta dónde está la asociación. La asociación está en la calle Beata Inés, número 10. Calle Beata Inés, número 10. Por cualquier persona que quiere saber, que se acerca por ahí, calle Beata Inés, número 10. Ahí habrá, igualmente habrá una insignia ahí de Sankofa, pero ahí tenemos también nuestra sede. ¿Sigue? Vale, y la culturalidad que creemos es que para ver
igualdad en sistema de integración. Que muchos de inmigrantes tienes muchas ideas, muchos talentos, pero no tienes manera para demostrar. Entonces, este canal se va a ver muchas cosas de integración, talento detrás de acuerdos supervivientes que vamos a demostrar aquí en nuestro canal. Tenemos muchos programas. No, hoy es la presentación, pero adelante creamos esta asociación como paella. De paella de valenciana es como todo cosa está mezclando. Entonces, aquí estamos para dar más visibilidad y más integración en nuestra cultura y la cultura de españolas. Entonces, bienvenidos otra vez en nuestro canal y en nuestras casas. Y por eso el lema de la asociación es: tu voz es nuestra voz y es la voz de todo el mundo. Esta voz no tiene color, no es ni blanco ni negro. Entonces, como tu voz es nuestra voz, somos uno todo. Y juntos tenemos que caminar como una persona. Porque yo creo que como humano, todo el mundo se merece una vida digna. Y por eso esta asociación y este canal está por luchar por que uno de los primeros derechos, el derecho humano. Y dentro de esta lucha habrá otra lucha, que el tema de la regularización. Porque yo creo que, no sé, no tengo los datos, pero yo creo que España no va a este camino, no va muy bien por el tema de regularización. Y yo diría que nos está quitando lo poco de la situación regular que no tenemos. Algunos que están con la tarjeta roja, que con el tiempo vamos a explicar a la gente que no sepa lo que es la tarjeta roja, y vamos a explicarlo, pero que hay gente que le están quitando. Y esta tarjeta permite, aunque no es un documento de residencia española, pero te permite a luchar, a tener algo por vivir. Pero nos están quitando eso. Entonces tenemos programa que se llama regularización, pero ya. Entonces tenemos este tipo de programa que lo hacemos cada año. Cuando llega el momento, estaremos aquí para avisar de este programa. Luego, dentro del proyecto, nosotros hemos decidido que hablar de nosotros, hablar de nuestra cultura, hablar de nuestro país. Entonces tenemos la noche del país, que cada uno, formando parte de la asociación, pues viene a hablar de su país y a mostrar la belleza cultural de su país. Y que no, África no es solamente los bosques, los árboles, que hay cosas también que tenemos aquí, que tenemos a África. Que África es un continente medio desarrollado. Digo medio desarrollado porque hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer. Pero ya han hecho mucho. Y desde aquí nosotros vamos a aportar lo que podemos aportar, a enseñar lo que es nuestra cultura, nuestro país a la gente de aquí. De la misma manera que estamos aprendiendo la cultura, el modo de vida de aquí, pues también a ver, acabo de ver una pregunta ahí ¿qué es la tarjeta roja? Algo de fútbol. Bueno, algo de fútbol, pero la tarjeta roja es una identificación de una persona que pide el asilo. El asilo puede ser político y de cualquier tipo, pero es una protección internacional. Cuando empiezas a pedir el asilo, pues para identificarte te dan la tarjeta roja. Y yo creo que la tarjeta roja, Moedas podrá explicarlo bien, que
Que yo, porque lo ha tenido él, yo no lo he tenido, no he tenido la suerte de tenerlo, pero él podrá explicar un poco. Y Taqueta Roca es como un semáforo de esperanza, que tienes tu identificación, pero es que tú estás esperando tu situación, que el gobierno está estudiando tus casos. Si ellos se estudian, tú tienes suerte, te dan. Si tú no tienes suerte, ellos se quitan. Entonces, Taqueta Roca es una identificación que temporal que puedes usar para trabajar, pero no puedes viajar, no puedes salir de España. Eso es solo aquí, pero es cosa temporal. Eso no significa que tienes papel. Eso significa que tu caso ellos están estudiando. Puede ser que mañana ellos no dan tu favor. Entonces ellos quitan tu Taqueta Roca. Entonces Taqueta Roca es un documento de identificación para los inmigrantes que está solicitando de protección internacional, que está esperando. Este es Taqueta Roca. Como mi compañero está hablando, me voy a dar poco mi mano ahí, que para nosotros también la integración no solo significa explorando el documento, hablando de regularización, significa muchas cosas de nosotros, porque la política no puedes dar a nosotros papel al momento que queramos, pero tampoco no tienes derecho para nosotros no integrar. Nosotros mismos tenemos derecho para integrar nosotros en este país. Ese derecho al gobierno no puedes quitar, tampoco, no tienes ese derecho. El gobierno tiene derecho para no darme papel, no darme protección internacional, pero integración es de nosotros. Por eso nosotros creamos el canal para integrar en esta comunidad y también para enseñar de españolas, de europeanos, la cultura de África. Porque los africanos, los inmigrantes, tienen talento mucho. Y para cocinar un día aquí, paella, como sabes, que yo cocino bien, enseñar a los ciudadanos que yo integré en este país, sabes cocinar mejor, más que tú eres valenciano, que yo puedo cocinar valenciano más que tú. Entonces tenemos ese intercambio de cosas para integrar, para mejorar España. Estamos aquí no para coger, es para mejorar este país. Entonces, abre la puerta y nosotros seguimos mejorando juntos de este país. Entonces, por eso creamos este canal para dar cosas muy bien. Y bueno, yo no sé si la gente que está conectando han podido entender todo lo que hemos dicho sobre la asociación y el proyecto de el canal de la asociación. Si hay preguntas por ahí sobre lo que hemos dicho, que si han entendido o no, pues será bien. Si no, queremos pasar a otra parte, y mira, estoy viendo un comentario, a otra parte de nuestro programa de hoy. A nuestro programa de hoy, que intentar explicar un poco nuestra historia personal. Y sí, bueno, lo de la historia personal será después de la pausa, porque tenemos una invitada y yo creo que sería bien, será guay, con la manera de decir de nosotros como ciudadanos de aquí, será guay que ella viene a explicar un poco la cosa. Entonces, después de la pausa, vamos a empezar a hablar de nuestra historia. Sí, porque 10 segundos la pausa, esa persona que vas a entrar, que estaba en el barco cuando era pequeño, pero ella ha integrado esta comunidad, casi no puedes hablar sus idiomas, ahora es española. Entonces, vamos a presentar a ella después de pausa y me voy a tomar algo a poco. Soy valenciana, nosotros respetamos nuestras pausas mucho.
¿sabes? Bueno, entonces, va a la pausa. Vale, estamos de vuelta con la pausa. Y tenemos a nuestra invitada Maimuna. Pero antes de eso vamos a responder a una pregunta que hemos visto aquí, que nos dice, el idioma, buscar trabajo, conseguir el papel, ¿qué fase de esta es más difícil? Yo creo que cuando viene a un país, corríjame si me equivoco, cuando viene a un país, la mejor manera de integrarse es el idioma, que es la más difícil. ¿Por qué? Porque si no tiene idea de ese idioma, pues te va a costar mucho comunicarte con la gente. Igual puede ser el tema de los papeles por algunos, pero para mí creo que el idioma. ¿Tú qué piensas? Hermano, ese es también idioma. Es la mejor cosa para integrar en un país que quieres vivir, quieres conseguir algo digno. Si no hablas este idioma, ¿cómo puedes justificar que quieres mejorar a ti mismo? Para conseguir trabajo, si no hablas el idioma, no puedes. No puedes, es una cosa. Tienes que aprender idioma. Muchas cosas que molesta a nuestros compañeros, a nosotros mismos, es cuando llegamos en un país que no conoce, estamos buscando trabajo, dinero, de esto. Sí, dinero es importante, pero manera para romper alguna barrera que está adelante, a frente de ti para conseguir una vida digna, es el idioma. Idioma, cuando tú tienes este idioma en tu mano, tú puedes levantar cualquier momento en buscar tu vida. Está muy importante porque el idioma es una barrera que es muy grande. Y antes que seguimos, Maimuna, ¿puedes decir hola a... Vale, vamos a presentar la hija o la niña de Aquarius. Maimuna, preséntate al público. Hola, me llamo Memuna Tosanko, tengo 8 años y soy de africana y vengo de un país que es muy lejano de aquí, ¿Y cuál es el nombre de tu país? Sierra Leone. Sierra Leona. Sí, ella es mi paisana. Ella estaba con nosotros en el barco, pero estaba muy pequeña. Pero a ver, ella ahora está estudiando en España, que tiene buen nivel de español más que yo, ¿vale? Entonces, Y yo. ella, ¿cómo está tu escuela? ¿Cómo se llama? Doctor Loris. Doctora, ¿eres? Sí. Qué bueno. Está muy cerca de aquí, pero está muy cerca y saco casi de las notas de exámenes. Como, Y yo tengo una pregunta por Maimuna. No te acuerdas bien de cómo has llegado aquí, pero ¿cómo te sientes aquí? ¿Cómo te sientes acogida en España? Pues me siento un poquito libre y un poquito diferente porque vengo a otro país y es mejor que cambias cada mes de un país para aprender más de ese tipo de país, cómo vive la gente y cómo son las casas y los trabajos y muchas cosas más. Vale, entonces, bueno, tú, no en nuestro caso, porque nosotros hemos sabido otras culturas, sabemos muchas cosas de nuestro país,
y tú has llegado aquí, eres casi de este país, diga lo que digan, porque tú no sabrás nada de Sierra Leone, me imagino. Y te sientas, yo no quiero entrar ahí porque no sé cómo se pasa, pero te sientas apartado por tu color de piel. No. No. Entonces estás bien integrado en España en ese tema. Sí. Pues eso es fenomenal. Tenemos que dar un aplauso a tu escuela y a tu modo de vida, porque esto ya es bien por una niña que se sientas bien integrado en un país. Y eso dice mucho de la lucha, ¿no? Que algo se está, ¿cómo se dice?, consiguiendo. Y eso realmente estamos felices de esto. Y aparte de esto, ¿cómo vive la vida aquí? Pues la vida de aquí es un poquito diferente a la nuestra. Es un poquito diferente aquí que la que vivimos antes, pero ya no recuerdo tanto cómo vivía antes. ¿Y tienes amigos, amigas aquí? Muchísimos, porque he ido como 6 coles y esta es la 7 y he aprendido mucho. ¿Cómo? Creo que tú estás en examen. Sí, solo nos falta un examen de ese trimestre y ya vamos por el otro trimestre. ¿Seguro que tú vas a aprobar? Ya, porque siempre el examen de inglés saco un 10. Vale. Y si prueba la nota bien, ¿qué quieres? Pues si yo pruebo y si me saco una buena nota, si saco una buena nota, quiero que mamá me compra una casa gigante. Ali, vamos a rezar para que apruebe el examen. Pero mientras esto tenemos un mensaje aquí, que tenéis suficientes asociaciones privadas a públicas de administración que os ayudan. Asociación privada, yo diría no. ¿Qué Diría no. ¿Qué significa de asociación privada de...? Asociación privada, yo creo que hablarán de las asociaciones que nos reciben. Igual no serán privadas, pero son asociaciones cuando llegamos que nos reciben, que nos acogen, que bueno, ese tipo de asociación tiene un determinado tiempo de ayuda. Pero en ese determinado tiempo de ayuda tu problema no se arregla. Tienes siempre tu problema ahí, igual poco te habrá servido, pero no tanto. Entonces yo creo que este tipo de asociación no nos ayudan como lo suficiente para que podamos tener la vida que tenemos. Pero bueno, están ahí y no hay... Y... Bueno, creo que tú estás muy bien con inglés en tu escuela. Sí, muchísimo. ¿Pero tú recuerdas algo de tu país? ¿Qué? ¿Tú recuerdas alguna cosa en tu país? Nada. Nada. No, porque cuando he venido aquí tenía como 3 o 2 años. Sí, pero... A ver, en tu futuro, ¿qué trabajo quieres trabajar? ¿En futuro? Sí. Vale, el trabajo que yo quiero hacer en futuro es ayudar a otra gente que viene de otros países, que viene de otro país, y ayudar también a los pobres y a otros niños que no pueden hablar español, que no entienden casi nada, y enseñarles muchas cosas más. ¿Tú recuerdas alguna cosa de viaje de Libia hasta aquí? Lo único que recuerdo es que estábamos en un barco en el océano y cuando nos rescataron un barco gigante
Es lo único que puedo recordar. Porque yo recuerdo que tú eras muy pequeño, cerca de tu madre, ahí, pero en este momento tú no hablas, ahora tú hablas bastante español. Pero aún equivoco unas cosas. Equivoco mucho en español. Pero algún momento tienes que coger barco para viajar en Libia, ¿puedes? No, no voy a coger el barco otra vez. Y si yo quiero viajar al mismo país, voy a usar el avión. O si no, un yate, ¿eh? También es un barco, pero en este caso, cuando volvemos a barco, vamos a comprar un yate y todo el mundo asociarnos y comprar un yate y hacer el viaje del inverso, pero de la manera más guay que existe. ¿No? No, No quiero subir en un barco. no quiero. Vale. Acabamos de recibir un mensaje que ¿qué es lo que más te gusta? Ale, la pregunta es para ti. ¿Qué es lo que más te gusta de Valencia? Vale, lo que más me gusta de Valencia es que las clases lo dan muy bien. Me gusta el idioma, incluso hablan inglés, algunos. Por eso que me gusta. Vale, para mí, que esa pregunta me va a coger un poco. Es paella. Oh, tío, me está robando la... Claro, tío. Pues, yo Paella. bueno, entonces yo voy a ir a arroz al horno. Hombre, A mí también me gusta la paella, ¿Te gusta muchísimo. paella? Sí. Vale, yo me descarto arroz al horno. Y además sé hacerlo, ¿eh? Poner el arroz al horno y te sale bien. Ya está, no hay otra. ¿Y qué más preguntas sí? A ver. ¿Tienes hermanos aquí? Sí, ¿Cómo se llamas? pues uno que es aquí, uno se llama, que es mi hermano pequeño, que uno se llama Mohamed, y la hermana mediana, Cadi Yato. Sí, creo que recordar con Cari. Cari estaba como una bebé que detrás de tu madre, tú estabas cerca de tu madre. Pero ahora creo que Cari también habla bastante español. Sí, pero no lee nada, no sabe Pero leer. ¿por qué no ayudas? Se le intenta ayudar, pero ella no me hace caso. Vale, tienes que ayudar a ella para sacar buenas notas. ¿Vale? Está muy importante. Si ellos aún no hacen exámenes, es cuando sean más mayores van a hacer examen. Pero Como antes- cuando tienen 5, 7 o 6 años. Pueden hacer. Pero de 3, 4, No, no crees, ¿no? no. Bueno, vamos a esperar a que llegue a ese momento y ayudarle a que saque buena nota como tú. Y mira, recibimos otro mensaje que ¿qué es lo que más te extrañáis en vuestro país? Vale, lo que más me extraña en mi país, que la cultura, la comida y mis amigos y el colegio. ¿Y qué plato favorito de tu país? Aquí es paella, lo sabemos que de tu De país. Casabalí. De mi país, la que me gusta es cassava leaf y con arroz blanco. Arroz. Con arroz blanco. Y la pregunta lo vamos a hacer contestar nosotros también. Yo creo que lo que más me extraña de mi país es mi familia, mi madre, porque nunca es fácil dejar su familia Y venir tú y sola venir aquí. solo aquí, ¿no? Sí, sentirás Pues un poquito, por eso que como yo hago, que le digo a mi madre, que cada mes que pasa, que les mando dinero a ellos los que están, porque ellos pensarán que nosotros estamos viviendo una vida súper rica y nosotros no nos preocupamos por ellos. Sí, exacto, es así. Pero es la verdad. ¿Sí? ¿Tú estás viviendo una vida rica? No, que estoy intentando. Te pregunta a ti, Maimuna, ¿qué asignatura te gusta más en el colegio? ¿Cuál? Vale, la que me gusta más, matemáticas Wow, y inglés y lengua. está bien. Pero matemática ya. valenciano,
No me ¿Por qué? gusta. Preciosa. No me gusta. Me gusta valenciano. Y nos pregunta también, ¿en Valencia tenés familia? No. Yo diría sí, porque tu familia a veces es lo que crea como familia, como las personas que están contigo. Sí, A tu Más- alrededor, sí, que son te tu familia. cuidan. pero la familia biológica, sí, no tenemos familia. ¿Y tú, Moisés? ¿Qué fa? Sí, yo tengo muchas familias. Toda persona cerca de mí es mi familia. De aquí, yo vengo solo en España, pero no me voy a salir solo. Me voy a salir todo con los valencianos de Española a mi país, porque todo es mi familia. Si vamos juntos a ver mi país y volvemos. Yo tengo muchas familias de aquí. Vale, hay una pregunta que dice, ¿cómo podemos apoyar a la asociación? Y, a ver, la asociación tiene toda la manera para apoyar. Necesitamos apoyar a ustedes, porque somos muy pequeños y no tenemos ningún subvención, en ningún apoyo a ningún lado. Nosotros mismos estamos apoyando a nosotros mismos para ayudar además y para dar más voz. No tenemos la subvención. Está haciendo clase de español, tampoco no tenemos materiales y también el tema de administración, que necesitamos algunas cosas de jurídicos para mantenimientos, ¿no? Mantenimiento. Sí, necesitamos muchas necesidades. Y también si quieres más información, podemos pasar nuestros correos en nuestros teléfonos Sí. para puedes enviar mensaje a nosotros. Sí, sí, y de hecho hemos dado, ¿cómo se llama?, la dirección de la asociación, que es calle Beata Inés número 10. Si os acercáis ahí, todos que quieren ayudar a la asociación Acuario Superviviente, pues que se acercan por ahí y pregunta por los miembros de Acuario Superviviente, o si no, los contactos que vamos a dejar, y bueno, que nos da un toque a ese contacto para que podamos decir lo que necesitamos como apoyo. Y la verdad que necesitamos mucho apoyo porque con tantas actividades que tenemos, tantos proyectos que tenemos, necesitamos manos. Es la integración que necesitamos. ¿Qué cosa que tú puedes dar para mejorar esa ciudad? Bienvenidos. Nuestro programa es día 17 de junio, que es de nuestros aniversarios. 2022. Este año, próximo mes, que es nuestro programa que vamos a hablar con ustedes, abrir la puerta y la línea para llamar y nosotros contestar a ustedes preguntas. Y después de este hay más programas, pero la próxima es el día 17 de junio. El día 17 de junio, ¿recuerda algo? A ver, ya estaba leyendo. El día 17 de junio es la llegada del barco y cada 17 de junio tenemos el aniversario de Acuario Superviviente. Y hay programa, pero iremos desarrollando en el canal, como en las plataformas de donde podremos comunicar, a todas las plataformas que donde podremos comunicaremos los proyectos de ese día. Y de Mona, ¿cómo se llama tu colegio o instituto? ¿Qué? ¿Cómo se llama el colegio donde ahora? Nos han dicho que has cambiado hasta 6, que es la séptima, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama? Doctor Oloris. Ah, Doctor Oloris. Sí, que está muy cerca de aquí, pero es un poquito lejos. Ah, está cerca, pero lejos. Eso depende de cómo vas. Si Sí. vas en coche, está cerca. Si vas andando, está lejos.
Bueno, Algunas veces coge el tren. está cerca también, ¿no? Sí. Bueno, pues la persona que quiere, cualquier persona que quiere ir a su cole, pues que sepa que está cerca y lejos. A ver, vamos a ver si hay más preguntas, si no, vamos a... Vale, y es, en tu instituto, ¿hacéis charlas ahí? ¿Qué? Ah, no, nosotros no. Es que nosotros aún no hemos hecho charla ahí, ¿eh? Pero vamos haciendo charlas a los institutos. Hemos hecho, yo por lo menos fui a 2, 3 charlas que era fuera de Valencia, un pueblo, la puebla de Yarga. y de esta manera estamos abiertos, si algunas que quieres que nosotros que ir a su colegio, si puedes enviar mensaje a nosotros podemos preparar a nosotros para ir a dar charla ahí, porque ese es un objetivo de nosotros para dar visibilidad. Nosotros estamos haciendo en toda Valencia. Si tú estás en Madrid, Castellón o Andalucía, ¿qué hacer? Nosotros cerca para hacer charla ahí, escríbenos, estamos listos para hacer esta charla. Cualquier día. Y bueno, vamos a las charlas, hablamos un poquito de las charlas para que no se quede al aire. Y las charlas, el objetivo de las charlas era, más que charlas, es una sensibilización, hablar de nosotros, de nuestras condiciones de vida desde ahí hasta aquí. Sensibilizar los niños, porque pensamos que el futuro de cualquier país, el futuro del mundo son los niños. Y tenemos que darnos cuenta que si los niños no están informados, pues nuestra lucha igual no avanza, porque estarán fijados a lo que aprenden, ¿no? Que sea en casa o que sea en los medios de comunicación. Entonces, el objetivo de las charlas es eso, salir y hablar con los niños. Y la verdad que desde el comienzo ha sido una cosa brutal, porque los chavales son receptivos a las charlas y tienen ganas de ayudar y te preguntas cosas que hasta los mayores no te preguntan, y te sientas más apoyado por los chavales que por los mayores. Y nos gustaría hacer más charlas y enseñar a estos niños que África no es lo que piensan siempre, que África no es lo que le dicen, que África es diferente de lo que han aprendido o lo que les han dicho. Y entonces... de esto, siempre cuando hacemos charla, yo sentí muy bien, porque un día estaba en autobús, que un niño corre en darme el brazo, que yo no conoce. Tú estabas en nuestros colegios, tú eres Moses, qué guay. Esa es una cosa que estamos haciendo para dar más visibilidad en integración propia. Es que también tenemos redes sociales que ahí puedes buscar más información, como la Facebook, Instagram, Twitter, ahora Twitch, que tenemos. Y además, vamos a crear también TikTok, por eso. Entonces, tenés que seguir a nosotros. Más conversación es más integración, más conocimiento. ¿Vale? Seguir, hacemos charlas, preguntas, está bien. Hay una pregunta que me llama la atención, que dice, ¿cuántos estáis viviendo en Valencia? Madre mía. Vamos a empezar a contar, ¿no? No, Pues, no. Mañana, pues, estamos aquí hasta mañana. No, porque Pero- hay algunos que viven en el Alicante. Ahí. Hay muchos, ¿eh? Sí. Algunos en Moncada, en Valencia, Oh, algunos en Transit. Pues no puedes contarlos no todos. podemos contar. Entonces tenéis Pues la hay respuesta. como No podemos muchísimos. contar, ¿no? Pero seguro hay muchas que viven en Valencia. Hay Hay muchísimas. muchísimos que viven en Valencia. Algunos que viven en Andalucía, Madrid, Barcelona, pero Valencia
Sí, Manoria vivir en Valencia. Somos valencianas. Bombonet, Cariñet, todo. Hay alguien que nos está saludando. Hola, mi nombre es Yago y soy de Brasil. Pues yo creo que el primo o la prima de Neymar. Yo soy Usman y soy de Costa de Marfil. ¿Hay otra pregunta? No, estamos viendo las preguntas. Y yo creo que antes de la pausa habíamos hablado de hablar de nuestra historia personal. Y no sé si nos dará tiempo de contar algunas anécdotas que sea. Entonces, bueno, no. Creo que el próximo programa vas a hablar más de esto, entrar dentro de nuestra historia propia, cómo llegamos aquí, quién soy, dónde has salido. Sabes, que vamos a tomar muchas horas para contar a ustedes. Una cosa que no puedes olvidar es seguir este canal, en dar like, en cada notificación puedes llegar en tu cuenta que, a ver, mañana si tienes programa, tienes que seguir. Vas a ver más programas con Memuna, con más personas. A ver, es verdad que tendremos varios programas sobre la historia, pero a mí, como dicen aquí, me chiría un poco no contar un poco el tema de la historia, porque a veces esta historia se cuenta de diferente manera. Si no se cuenta como la vivimos, porque nadie no la vive como nosotros. Y aparte de esto, hay gente que la manipula, ¿no? Porque lo han oído. Y yo creo que estará bien que la gente de nuestro canal se entera un poco de nuestra historia. Y por ejemplo, yo me acuerdo una anécdota del día porque todo el mundo sabe que venimos en barco o por algunos en patera. Yo no vino en Aquarius, vino en patera. Y la patera ahí, ponéis la patera en el mar, en el agua, hay que remar. Y más adelante el motor que tenéis, porque la patera tiene motor. Pero no son todos que han venido en patera. Algunos han venido los que han podido tener, aguantar mucho el dinero, pues que han venido en avión. Sí, hay gente, de todas formas es la inmigración, pero como estamos hablando directamente de la historia de cada persona, por ejemplo, la mía vino en patera, ¿no? ¿Y yo? ¿Y tú no? Sí. Pues entonces tenemos un poquito de similitud. Y mira, yo, por ejemplo, en mi patera teníamos palo para arrimar. Y arrimamos un poquito y luego hay que achicar. Tenemos una botella grande de agua de 5 litros, la cortamos en media y achicamos agua. Es un trabajo increíble, difícilmente increíble, porque con el frío que hace en el mar y tiene que achicar, quitar el agua y es muy difícil. Hoy lo llamo anécdota, pero ha sido algo muy difícil, porque estando en un barco que se está llenando de agua y tú tienes que quitarlo en el mismo momento, pensar en tu vida, pues la verdad que con el tiempo lo vemos como anécdota, pero es algo muy, muy difícil. Pues, y con el tiempo vamos a ir desarrollando el tema de la historia personal. Vale, pues en la mía, pues que teníamos un motor y no teníamos que hacer lo que has dicho tú. Arrimar. Sí. Pues tampoco nos entraba agua. Estamos focados. Maimuna está fijada, vale. Cuenta cuando quieras. Voy a ayudarte un poco. Maimuna, va, sigue. Piensa un poco, piensa. Que la nuestra era un poquito diferente de la tuya.
como éramos como 6, creo que 6 niños y 10 adultos. Porque ya no recuerdo tanto, muchísimo. Lo poco que recuerdas, dilo. Pues yo echo mucho de menos mi país. Quiero volver a pasar allí y ver a mi abuela, mis tíos y todo el mundo. ¿Y cómo tú sientes si alguna persona llámate inmigrante de aquí? ¿Cómo tú sientes? Es un poquito difícil. Pues me sentiré un poquito triste, un poquito triste y un poco feliz. De ser inmigrante, porque no hay que... Porque No hay que- en verdad no soy de este país. Se lo hemos venido para ver cómo es el país, cómo tiene la cultura, cómo son los colegios. Porque si solo quedamos en un país, ¿cómo vamos a aprender otros idiomas? Y además no hay que olvidar nunca eso. Es un derecho viajar. Nadie no te debe quitar este derecho. Porque da igual como has venido, pero es un viaje. Entonces, como hay derecho de viajar, como la gente de aquí o de cualquier país se desplaza a otro país, es un derecho, pues es lo mismo. Y Porque no puedes, y si mira, imagínate que viene una persona de otro país y tú no quieres hablar con esa misma persona, pero no sabes qué tipo de idioma hablan. Y te estarás preguntando a tú mismo, ¿qué tipo de idioma es esa? Y tú dirás, pues creo que está hablando como chino o hablando otro idioma. Por eso que es muy importante viajar a otros países, saber otras culturas, cómo están las comidas, las bebidas y muchas cosas más. Y el colegio, y cómo hablan los idiomas, como si puedes. El país que yo quiero ir y aprender es uno, pero me gusta este país también. Pero me gusta. como a todo el mundo. Vale, Por eso y- estamos aquí. Bueno, y yo creo que vamos a ir despidiéndonos. Mientras eso vamos a recordar, el próximo programa será el día 17 Siete. de De junio 2000. 22 este año. No, 23. ¿Cómo que 22? 22. 22. Ah. Estamos en 22 aún. Falta poco para llegar a 23. Pero como Maimuna no se acuerda, pues voy a recordar ya 17 de junio de 2022, próximo programa. Y en realidad es el primer programa. No ha sido totalmente perfecto, pero os agradezco mucho vuestro apoyo, los tantos seguidores que nos han seguido hoy. Os agradecemos mucho vuestro apoyo y a la próxima. Sí, Y- la próxima creo que vamos a hablar mucho Vamos a más, petarlo. Mucho más, pero sin equivocaciones, Claro, vamos entrando. Muchas gracias Gracias. por seguir a nosotros. Adiós. Y próxima vez vas a hacer más mejor cada día, porque hoy es primer día, cada tiempo vamos a mejorar cosas. Y disculpa si hay muchos fallos, es que estamos aprendiendo. porque es la primera vez que lo hacemos. Les damos un beso grande, ¿no? Muchas Muchas gracias. gracias a las trabajadoras detrás de esta cámara, detrás de este programa. Muchas gracias a ustedes para ustedes trabajo. Vale. Muchas gracias. Adiós.